Hola, niños y niñas de Tornavista, Huánuco y nuestro Perú, quinto y sexto grado. Bienvenidos a Aprendo en Casa. La sesión de hoy es... Muy buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren súper bien y con muchas ganas de empezar una nueva aventura. Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde nuestros hogares. Como bien saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a todos en casa para que se unan con nosotros porque aprender juntos es mucho más entretenido. Antes de empezar vamos a activarnos un poco, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos, a levantarnos todos. Sí, tú también, vamos, levántate. Sí, yo sé que el inicio es un poco pesado, pero miren, vamos a empezar el día con mucha energía y a pasarla muy bien, ¿sí? Entonces, ¿estamos listos y listas? ¡Perfecto! Comenzamos con Activarte. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos con nuestro cuerpo. Muy bien, entonces vamos a utilizar los sonidos de la pisada. Ajá, así con nuestros pies. Palmas percutando parte de nuestro cuerpo. Hombro, codo, mano, hombro, codo, mano, muslos, pecho, palmas. Perfecto. Primera parte. Voy a pisar 2 veces, piso, piso, luego una palma. Cambio al otro lado igual. Piso, piso, palma. Perfecto. Voy a levantar mi rodilla y solo voy a usar mis dedos. De esta forma. Rozando mi rodilla. Hacia abajo y luego también hacia arriba. ¿Sí? Abajo, arriba. Cambio rodilla, igual. Abajo, arriba. Luego 2 pisadas. Piso, piso, palma. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma. Piso, piso, palma. Abajo, arriba, piso, piso, palma. Muy bien. Segunda parte. Voy a percutar justo hombro, codo, mano. Al otro lado igual. Hombro, codo, mano. Luego muslos, pecho y palmas. Ja. ¿Sabes? ¿Listos? Va. Hombro, codo, mano. Hombro, codo, mano. Muslos, pecho, palmas. Ja. Muy bien. Tercera y última parte. Voy a pisar. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Pateo, bajé. Pateo y va. Una vez más. Va. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Pateo, bajé. Pateo y va. Todo. ¿Listos? 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma. Piso, piso, palma. Abajo, arriba, piso, piso, palma. Cuerpo, hombro, codo, mano. Hey, hombro, codo, mano. Muslos, pecho, palmas. Última, piso. Y 1, 2, y ta. Bajé y ta. Más rápido. 1, 2, 3, va. Pum, pum. Hey. Ja, cha, 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 cha. Y. Hey. Y. Ja. Ja. ¡Increíble! Ahora te invito a crear tu propio ritmo con diferentes partes de tu cuerpo. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Qué bien se siente empezar el día moviéndonos, ¿verdad? Ahora solo nos falta un poco de agua. Listo, ya estamos hidratados y preparados para aprender. No se olviden de tener a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero, porque comenzamos. Estas 2 semanas tenemos un gran reto, ¿lo recuerdan? En estas semanas hemos asumido el reto de responder a la pregunta ¿cómo las artes, la literatura, los logros de nuestros deportistas pueden contarnos lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente? Bueno, muy bien, para lograr este gran reto propusimos unas actividades. Vamos a recordarlas. Nuestra primera actividad fue conocer la música y danzas de la época republicana. Por lo tanto, hoy nos toca escuchar un cuento representativo de los últimos 200 años de nuestra historia.
Entonces hoy vamos a escuchar un cuento de César Vallejo. Y para ayudarnos y orientarnos en este desafío, tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro querido profesor Gustavo. Buenos días, profesor. Hola chicas y chicos, gracias Patricia por la bienvenida. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y estoy muy contento de acompañarlos en una actividad tan importante. ¿Están listas y listos para empezar? ¡Genial! Como Patricia comentó, hoy escucharemos un cuento representativo de los últimos 200 años de nuestra historia y haremos una línea de tiempo para representar la secuencia de hechos y acciones principales. Nuestro país ha pasado por muchos cambios a lo largo de su historia, principalmente durante los últimos 200 años de su independencia. Estos cambios lo podemos observar a través de las artes, la literatura y de los logros de nuestros deportistas. A través de estas manifestaciones podemos reconocer que el Perú es un país pluricultural. Que seamos un país pluricultural quiere decir que somos un país que contiene varias culturas. Así es, Patricia, y por ello, el Perú tiene formas variadas de expresar esta variedad de culturas a través de manifestaciones artísticas. Hoy nos centraremos en la literatura, por eso compartiremos un cuento representativo del Bicentenario. Así podremos conocer cómo era el Perú antes y cómo ha ido cambiando. Profesor, cuando estaba en el colegio leí varios cuentos de autores peruanos que mostraban cómo eran las ciudades antes y cómo Lima fue aumentando su población. También sobre las diferentes clases sociales que había, las injusticias que se daban y la discriminación. Sí, Patricia, la literatura puede ser un gran aporte para conocer eventos y formas de vida del pasado. Como mencionamos al inicio, hoy vamos a compartir un cuento de César Vallejo que nos hará ver las situaciones que acabas de señalar. Pero no lo vamos a leer completo, vamos a escuchar un resumen. ¡Genial! Y si nos gusta tanto el cuento, pues lo leeremos completo. Así es, Patricia. Luego de escuchar el resumen, elaboraremos una línea de tiempo para representar la secuencia de hechos y acciones principales de este cuento. Para ayudarnos en esta tarea, invité a dos de mis estudiantes. Escuchemos. Hola a todas y todos. Soy Olenka. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Hola, soy Sara y estoy feliz de participar hoy con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bien, ahora, chicos y chicas, observen este título. Paco Yunque. ¿Alguno conoce este cuento? ¿A qué creen que se refiere el título? ¿De qué tratará el texto? Vamos a escuchar qué dijeron Sara y Olenka. Nunca he visto ese título. Yo creo que puede tratar de un niño a quien le sucede algo. A mí me parece que se trata de una canción que se llama Francisco, porque mi tío se llama así, le dice Paco, y debe ser el protagonista. Muy bien, Olenka y Sara. Han hecho muy buenas predicciones a partir de sus experiencias. Al final vamos a ver si se corroboran o no. Antes de escuchar el cuento de este importante autor peruano, no se olviden de tener cuaderno y lápiz para tomar apuntes. Muy bien, Patricia. Tome nota de los hechos que suceden en el cuento, los personajes que intervienen y sus acciones, así como todo lo que les llama la atención. Patricia, ¿nos ayudas con el cuento, por favor? Por supuesto, profesor. Paco Yunque, de César Vallejo. Paco Yunque llegaba por primera vez a la escuela de la mano de su madre. Se siente sorprendido al ver a su alrededor a tantos niños que juegan, que ríen y que saltan. Él nunca había visto esto en el campo y por eso estaba muy nervioso. En el aula se produce una confusión. Paco Fariña y Humberto Grieve pelean por decidir quién se sentará con Paco Yunque. Humberto arrastra a Paco a su carpeta, pues Paco Yunque es hijo de la trabajadora del hogar de su familia. Por ello, Humberto cree tener derecho sobre él. Fariña advierte esta situación al profesor, quien se ve obligado a intervenir y finalmente manda a Yunque con Fariña. En el aula también se comete una injusticia. Paco y sus compañeros son testigos de cómo el profesor castiga al alumno Antonio Guestres por llegar tarde. Antonio, hijo de un albañil, llega tarde porque su mamá está enferma. El estudiante Humberto Grieve, hijo de un empresario inglés, también llegaba tarde y aduce que se ha quedado dormido.
el profesor no hace nada. Cuando el resto de los estudiantes le hace ver la injusticia por no castigar a los dos, el profesor los manda a callar. Más tarde, el profesor les asigna una tarea individual. Todos trabajan menos Humberto, quien empieza a dibujar peces, muñecos y cuadraditos. Cuando llega la hora del recreo, Humberto jalonea, empuja, patea y brinca encima de Paco Yunque. Paco se pone a llorar. Fariña lo defiende y Humberto le da un fuerte empujón. Un alumno más grande de segundo año se mete en la pelea para defender a Fariña y le da un puntapié a Humberto. La pelea crece. Otro alumno de tercer año más grande que todos defiende a Humberto. Le da una poderosa trompada al chico de segundo año. El clima de tensión se agrava y se desata una pelea entre varios niños. Suena la campana y finalmente termina el recreo. Cuando los niños regresan al aula, el profesor les pide sus ejercicios individuales. Humberto ha robado la tarea de Paco Yunque durante el recreo. Por eso, todos entregan sus trabajos menos Paco. Humberto hace pasar el trabajo de Paco como suyo. El profesor sanciona a Paco Yunque por no cumplir con su tarea. El director del colegio ingresa al salón de clases y le pregunta al profesor si ya tiene al mejor alumno del aula. El profesor responde que el mejor es Humberto Grieve. El director lo felicita y lo declara el mejor alumno por ser el ganador del ejercicio de los peces. Finalmente, Paco Yunque solo agacha la cabeza y llora por esta gran injusticia. Su amigo Paco Fariña lo consuela. Gracias, Patricia. Hagamos un recuento de los hechos. Primero, Paco llega a la escuela. Luego se castiga a Antonio Gestres por llegar tarde y los estudiantes protestan ante la injusticia del profesor. Posteriormente, Humberto golpea a Paco en el recreo y Fariña lo defiende. Luego el profesor deja un ejercicio y finalmente Humberto roba el ejercicio de los peces de Paco y este es elegido como el mejor estudiante por el ejercicio que presentó. Ahora vamos a ver si se cumplió la predicción de Olenka. Sí se cumplió lo que dije, aunque me faltó detallarlo. Se trataba de un niño al que le sucede algo y también lo que dijo Sara. Es un personaje al que le dicen Paco y que debe ser el protagonista. Es verdad, Olenka. El título habla del personaje principal, Paco Yunque. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué opinan de los personajes y de sus acciones? ¿Qué sucede inmediatamente antes de que el profesor del cuento les asigne una tarea? ¿Qué opinan, chicas y chicos en casa? ¿Qué les parece si vamos a una pausa y les damos tiempo a las chicas y chicos de que puedan conversar con sus familiares sobre el cuento? Claro que sí, Patricia. Al regreso vamos a escuchar lo que dijeron Olenka y Sara. No se olviden de tomar agua. Ya volvemos. ¿Y lograron conversar con sus familiares? ¿Tomaron apuntes? ¡Excelente! Mis estudiantes escucharon el cuento antes y esto fue lo que nos dijo Sara. A mí me gustó el cuento y me llamó la atención dos cosas. Que Paco dejara que Humberto lo tratara tan mal y que el profesor los hiciera callar cuando los estudiantes protestaron por la injusticia que cometió. Además, hice este esquema que aprendimos en otros programas sobre las características de los personajes. Muy bien, Sara. Por un lado, has podido observar el bullying que realiza Humberto contra Paco y cómo el profesor silencia a sus estudiantes por protestar ante la injusticia que comete. Por otro lado, has trabajado un mapa de aspectos comunes que te permite ver las semejanzas y también las diferencias entre los personajes. ¡Bien hecho! Qué importante es poder inferir las características más resaltantes de los personajes a partir de las situaciones que nos describe el cuento o relato y también de nuestro conocimiento. Vamos a escuchar cómo Sara logró inferir ciertas características de los personajes sin que se mencionen en el cuento. He sacado las características de los personajes usando las pistas que hay en el cuento. Por ejemplo, cuando dice que Humberto coge el trabajo de Paco Yunque y lo presenta al profesor como si fuera suyo. Eso demuestra que miente. También es irresponsable cuando no hace la tarea y llega tarde.
En mi esquema se puede ver que los personajes son opuestos. Muy bien, Sara. Vamos a escuchar qué nos dijo Lenka también sobre los personajes. A mí también me gustó el cuento. Creo que hay dos grupos de personajes, los buenos y los malos. Los buenos serían los responsables y solidarios como Paco Yunque, Paco Fariña y Antonio Guesdres. En cambio, dentro de los malos está Humberto Grieve, que es mentiroso, irresponsable y violento con Paco. Muy bien, Olenka. Es un excelente análisis. Precisamente el tema principal del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño de provincia y pobre, por parte de Humberto Grieve, un niño rico. Podríamos decir que el colegio es como un reflejo de la sociedad, ¿verdad, profesor? Porque muestra los problemas que existen en el país. Claro, Patricia, excelente reflexión. El colegio, el maestro y los alumnos reflejan las complejas relaciones sociales. Este cuento es de una época antigua y trataba de evidenciar los problemas sociales que se sufrían en ese momento para darles solución. Pero si se dan cuenta, aunque nos hemos esforzado mucho, algunos de esos problemas continúan. Por ejemplo, un problema que se mantiene es el bullying. Recordemos que el autor del cuento hace esta denuncia social a través de esta obra en las primeras décadas del siglo XX. Hay muchas niñas y niños como Paco Yunque que se quedan callados ante el abuso y sufren en silencio, profesor. Sí, Patricia, por eso es importante que existan más niñas y niños como Paco Fariña, que defienden lo justo y denuncian estos hechos ante las autoridades. Chicas y chicos, no se queden callados ante el abuso de cualquier tipo. Cuando somos testigos de actos como el de Humberto Grieve y no hacemos nada al respecto, nos volvemos cómplices. Muy bien dicho, Patricia. Es importante dejar de ser una sociedad que se calle ante las injusticias. Es tarea de todas y todos formar una sociedad más justa, donde sea posible una convivencia sana. Es cierto, profesor. A pesar de que lo he leído desde hace muchos años, hay situaciones que siguen vigentes. Debemos tomarlas en cuenta para seguir aportando a construir una sociedad donde se respeten los derechos de todas y de todos. Qué importante es la literatura y qué gran valor social tiene, porque a través de ella podemos conocer los problemas de un país. Es verdad que el bullying es un problema latente. Sería bueno leer más obras literarias que hablen sobre eso. Qué gran labor tienen las y los escritores. Sí, Patricia, recordemos que el autor de este cuento es César Vallejo. Es un gran escritor peruano que nació en un pueblo del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Profesor, también encontré que aparte de narrador y poeta, César Vallejo también fue maestro de escuela. Un dato curioso sobre esto es que Ciro Alegría, otro gran escritor, fue su estudiante en primero de primaria. También le cuento que cuando Vallejo escribía, llevaba sus poemas al periódico donde eran redactores José Carlos Mariátegui y Abraham Valderomar, otros grandes escritores de la literatura peruana con quien forjó amistad por tener los mismos ideales. En sus obras, Vallejo hace una crítica a la sociedad, pero con la esperanza de que se forje una más humana, más colectiva y menos individualista. En el caso de Paco Yunque, el autor denuncia el acoso que se origina de las diferencias socioeconómicas de los personajes. El agresor, hijo de los patrones, y la víctima es hijo de los empleados de esos mismos patrones. Exacto, Patricia. Él nos brinda un retrato de lo que se vivía en el Perú de esa época, la primera mitad del siglo XX, como el abuso de poder y la discriminación, pero también la solidaridad y necesidad de actuar para buscar el respeto a los derechos de todas y todos. Está buscando que reflexionemos sobre la importancia de la igualdad, ¿verdad, profesor? Sí, Patricia, pero no es el único autor que trata de estos temas. Existen otros autores que se han dado cuenta de la importancia de reflejar esos problemas. ¿Y qué autores nos recomendaría? Pueden leer a Enrique Congraes con su obra El niño de junto al cielo y a Julio Ramón Ribeiro con Los gallinazos sin plumas. Pero también los invito a investigar más sobre César Vallejo y sus obras, que son muy interesantes e importantes. Genial, yo también voy a leerlo. Excelente, Patricia. Ahora hagamos un recuento de los hechos del texto.
Chicas y chicos, revisen sus apuntes. Recuerden que los cuentos, por ser textos narrativos, poseen inicio, nudo o problema y desenlace. Vamos a escuchar cómo ordenó los hechos Olenka. Yo ordené mis hechos de esta forma. 1. La llegada de Paco Yunque al colegio. 2. El castigo injusto que le impuso el profesor al niño Antonio Guesdres y no Humberto Grieve por llegar tarde a clases. 3. Los abusos que comete Humberto Grieve contra Paco Yunque. 4. El ejercicio sobre los peces. 5. El robo de la tarea de Paco Yunque por Humberto Grieve. 6. El reconocimiento de Humberto como ganador absoluto de la tarea sobre los peces. Muy bien, Olenka. La secuencia de hechos es correcta. Ahora hay que organizarlas en una línea de tiempo, teniendo en cuenta lo que les mencioné sobre las partes de un cuento. Que son inicio, nudo o problema y desenlace. Así es, Patricia. Veamos algunos pasos que debemos seguir al momento de elaborar una línea de tiempo. ¿Nos ayudas a leer, Patricia? Claro que sí, profesor. Pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Poner un título alusivo al tema. Número 2. Identificar los hechos y la secuencia en que ocurrieron. Número 3. Seleccionar los hechos más relevantes. Número 4. Utilizar un esquema para representarla. Generalmente se emplea una flecha de izquierda a derecha. Número 5. Ubicar los hechos en orden cronológico. Y número 6. Agregar imágenes como complemento. ¡Qué interesante, profesor! Chicas y chicos, vayan tomando nota de los pasos. Profesor, ahora, ¿todas las líneas de tiempo son horizontales? ¡Qué buena pregunta, Patricia! Veamos algunos ejemplos. ¡Qué interesante! Las líneas de tiempo pueden estar hechas de distintas formas, horizontal o vertical, y se puede utilizar distintos materiales. Así es, Patricia. Pueden usar toda su creatividad para hacer sus líneas de tiempo. Ahora vamos a escuchar cómo Sara completó todos los pasos para hacer su línea de tiempo y cómo quedó. Genial, profesor. He seguido los pasos que nos recomendó para hacer la línea de tiempo. Mi título sería el nombre del cuento, Paco Yunque. Yo prefiero emplear una flecha en horizontal. Como ya hemos seleccionado los hechos anteriormente, los ubicaría en la flecha siguiendo el orden de estas tres partes. Inicio, nudo o problema y desenlace. Le agregaría algunos dibujos de los personajes. Sería de Paco Yunque y Humberto Grieve. Muy bien, Sara. También le puedes agregar imágenes de algunos hechos relevantes, como cuando Humberto Grieve roba el trabajo sobre los peces de Paco Yunque. Las chicas y chicos en casa también pueden agregar otros datos relevantes, ¿verdad, profesor? Exacto, Patricia. Además, al colocar la secuencia de hechos, es importante poner las palabras claves para abreviar los hechos. Entonces, podría quedar así. En el inicio pondría: Paco Yunque va a la escuela. Antonio Guesdres es castigado por llegar tarde. En el nudo o problema, Humberto Grieve maltrata a Paco Yunque. Todos los estudiantes realizan un ejercicio sobre los peces. Humberto Grieve roba la tarea de Paco Yunque. En el desenlace, Humberto es declarado ganador de la tarea de los peces. Muy buen trabajo, Sara. Recuerda que puedes usar tu línea de tiempo usando diferentes materiales como cartulinas, hojas de color, plumones, cintas y acompañarla con fotos o imágenes de revistas que tengas en tu casa. ¡Qué buenas sugerencias, profesor! Chicas y chicos en casa, ustedes también intenten hacer sus líneas de tiempo. Usen toda su creatividad para sus diseños. Estoy segura de que les va a quedar genial. Así es. Ahora, recapitulando un poco lo que vimos hoy, es importante que no olvidemos la realidad social que el cuento Paco Yunque nos muestra. Las marcadas diferencias sociales, el abuso del poder y el bullying en las escuelas.
Por eso lo hemos escogido, porque nos muestra cómo se vivía en un momento de nuestra historia. Además, es un texto de uno de los escritores peruanos más reconocidos, César Vallejo. Es importante que las chicas y los chicos conozcan cómo nuestro país ha ido cambiando en el tiempo y qué nos falta mejorar para tener una sociedad más justa en la que se respete los derechos de todas y de todos los peruanos. Muchas gracias a ti, Patricia y a Olenka y a Sara por compartir sus trabajos con nosotros. También agradezco a todas y todos los estudiantes que nos han acompañado hoy porque me han permitido aprender con ustedes. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por todo lo aprendido, profesor. ¿Qué tal si revisamos todo lo que hemos hecho el día de hoy? Hoy hemos escuchado un cuento representativo de las formas de vida en un periodo de nuestra historia en los últimos 200 años. Paco Yunque. Hemos conocido datos sobre el autor, César Vallejo, y hemos elaborado una línea de tiempo con los hechos que sucedieron en el cuento. Y para ser buenos lectores y comprender mejor los textos que escuchamos, como en este caso, es bueno seguir estos pasos. Realizar predicciones antes de escuchar el cuento. Encontrar la relación entre las ideas. Deducir las características y cualidades de los personajes. Opinar sobre el contenido del texto e identificar las semejanzas y diferencias de los personajes. Recuerden que ahora les toca a ustedes. Deben hacer su línea de tiempo sobre los hechos que suceden en el cuento. Y como siempre, compartan esta información con sus familiares, compañeros y profesores y sobre todo, pongan en práctica todo lo que hemos aprendido. Recuerden que no podemos quedarnos callados frente a una injusticia. Todas y todos podemos ser agentes de cambio. Ahora sí, sigan lavándose muy bien las manos con agua y con jabón durante 20 segundos y desinfectar todo cuidadosamente para mantenernos sanas y sanos. Nos vemos en la siguiente actividad. Que estén súper bien. Linda tarde. Chao.